El futuro es hoy. Sigue disfrutando con EDM. Disfruta lo que ves. Buenas noches, amigos televidentes, otra vez más con ustedes en este su programa Hablemos de Calidad y otros temas. Hoy estamos muy satisfechos con la decisión tomada por la Junta Central Electoral, atendiendo la petición del doctor Leonel Fernández de auditar exhaustivamente los equipos, la tecnología que se utilizó en el experimento pasado de votación electrónica. Esto creo que es una actitud que es plausible, una actitud que debemos reconocer de la Junta, hacer esto. Yo creo que todos los tratados sobre este tema del voto electrónico establecen que debe hacerse una auditoría antes, durante el proceso y después del proceso. Eso es lo que se establece a nivel internacional en los países donde este sistema se utiliza. De modo que no hay nada raro en esto, en que la Junta lo haga. Debió hacerlo al principio, debió hacerlo durante el proceso y concluido el proceso también. Pero nunca es tarde, ¿verdad? Vamos a esperar que se haga la auditoría. Hay un condicionamiento de que no solamente se haga por un organismo acreditado internacional con experiencia en estos temas, sino que se haga acompañar con la Organización de Estados Americanos, con una representación de los Estados Unidos, no sé a qué nivel político, y de la Unión Europea. Me parece también que está exigiendo el precandidato Leonel Fernández en estas elecciones pasadas, en estas elecciones primarias pasadas. Hoy tenemos un interesante programa y un interesante tema que vamos a debatir con ustedes, que vamos a tratar con ustedes, a debatir nosotros para beneficio de ustedes. Este es un programa de carácter educativo. Tratamos de transmitirle a ustedes conocimientos útiles sobre temas de actualidad y de la cotidianidad de todos nosotros. Tenemos con nosotros a Tobías Crespo, diputado desde hace muchos años, un experimentado legislador dominicano que fue uno de los autores principales de la Ley 6317 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, la 63-17 que nos concierne a todos, de una manera directa, todos los días, casi a todas las horas, esta ley. Buenas noches, Tobías, un placer tenerte a ti con nosotros hoy. Francisco, nuestro coproductor Francisco Cruz, nos acompaña. Buenas noches, Julio, buenas noches, Francisco. El placer verdaderamente es nuestro de acompañarte aquí en este programa y saludando a los televidentes que le siguen este espacio, presto siempre a orientar, a informar y a dedicarle el tiempo que sea para llevar información útil a los ciudadanos dominicanos. Muy bien, muchas gracias. Y todavía tenemos que felicitarlo porque ganó las primarias como precandidato del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué NBs? He ido a 4 procesos. En los 4 procesos he sido el más votado, 2 en la interna, es decir, esta es la segunda interna. La primera que presenté fue en el 2009, gané el más votado y salí de último, éramos 15 precandidatos. Ahora, pues a esta interna, pues fuimos compitiendo con 20 compañeros y compañeras, ganamos el más votado, casi duplicando a la persona que estuvo en la segunda posición, ocupando en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Que es muy competitiva. Muy competitiva. Es una circunscripción que encajan ahí todas las clases sociales, desde Cuesta Hermosa, en Arroyo Hondo, 1 y 2, pero también tiene clase media, clase muy baja como La Puya, de escasos recursos, Los Girasoles, Cristo Rey, que es muy denso, ocupa casi un 35% de los votantes. Y logramos captar casi el 17% del 100% de los votos emitidos. Y para nosotros, más que un orgullo, que creo que
la gente lo puede ver así. Para mí es más un desafío, un reto, Julio, y Francisco, porque de manera continua que una circunscripción, que unos votantes estén marcando de manera permanente a un diputado, a un representante, y que lo estén favoreciendo de manera masiva, que la primera vez pudo haber sido una chepa, ¿verdad? Pero ya hacia afuera lo confirmó la sociedad. En las elecciones pasadas, el 2016, hacia afuera logramos el doble de votos, y ahora pues en la interna pues logramos repetir esa hazaña. Es un compromiso, un desafío que yo creo que pone en su Bueno, yo creo, Tobías y Francisco, que no hay nada extraño en esto, en que un diputado sea reelecto. Bueno, en el caso tuyo y en el caso de otros compañeros más tuyos que han sido reelegidos en su posición como legislador, sencillamente por una sola razón. El votante moderno percibe muy bien quién trabaja y quién no trabaja. Y el trabajo del legislador es interpretar los desafíos de la sociedad, las necesidades de las comunidades y transformar eso en normatividad, en normativas. Esa es la función principal. Y si lo hace bien y de una manera bien eficiente, lo hace, porque hay que hacerlo de una manera eficiente. Este es el caso de la ley 6317. Todavía pensó que una problemática nacional es la problemática esta de la movilidad, del transporte terrestre, del tránsito y de la seguridad vial. Y comenzó no solamente a redactar la ley, sino que comenzó a estudiar de una manera muy intensa, porque yo viví esos momentos en que él estaba en este proceso de redacción del borrador del documento, y produjo una ley que yo creo que es la ley más voluminosa que tenemos en el marco normativo nacional general. Tiene 360 artículos, creo. Hay un mandato que creo que se han elaborado la mayoría o casi todo, eso nos va a explicar ahora Tobías, de 31 reglamentos, una ley con 31 reglamentos, porque es bien la temática es bien vasta e institucionalmente el marco institucional es bien rico, de modo que no es extraño que tenga tantos reglamentos la ley. Tobías, ya han transcurrido unos cuantos años, se fue en el 2017, 3 años, que esta ley se promulgó por el Poder Ejecutivo. ¿Tú crees que nosotros hemos avanzado en su aplicación y que este avance en su aplicación ha implicado algún progreso en el terreno, en lo que vivimos diariamente con la movilidad, el transporte, la seguridad vial, etcétera? Bien, en primer lugar, las expectativas nuestras como autor y proponente de esta ley no han sido satisfechas 100%, y no solamente nuestra como Tobías Crespo, sino los 15 legisladores que durante más de 5 años y medio, 5 veces perimió, 5 veces lo reintrodujimos. Finalmente, en la siguiente legislatura, después de la 5ª reintroducción, fue de manera favorable aprobada, promulgada y ya en aplicación, pero sí entiendo que hay que ir a la génesis. Cuando digo a la génesis es porque nosotros fuimos director general de tránsito durante 6 años, 2004-2010, en el Ministerio de Obras Públicas. Fuimos designados en ese entonces, mi primera experiencia en el Estado desde el punto de vista de toma de decisión y de un cargo muy alto. Cuando digo un cargo muy alto, porque la ley 241 daba un mandato de definir todas las políticas públicas a nivel general. Pero había un caos, un desorden institucional. Tú sabes lo que es un sector con 12 autoridades, 12 instituciones. Es decir, desde el mismo Estado se estaba promoviendo el caos y el desorden institucional con la OTTT, la DGTT, el FONDE, el CAL, la Caja de Jubilación y Pensiones. En Santiago había la Metrasan. Es decir, una serie, la Politur, la Dirección General de Seguridad, Obras Públicas, es decir, no estaban definidos los roles y atribuciones. ¿Qué hicimos en esta ley? Por eso fue que duramos más de 12 años. Yo empecé, Julio, a trabajar en el 2005. Sí. Cuando me designaron ahí, vimos que Tránsito Terrestre no tenía presupuesto, sin embargo tenía 243 artículos para un mandato, la OPRE con miles de millones de pesos, la OTT también. Entonces la institución que estaba por ley, la demás estaba por decreto, se le había quitado desde el
Estado, todos los gobiernos, aquí estoy hablando de todos los gobiernos, y había un problema de 40 años acumulado. Y por eso es Julio y Francisco que el avance, y dejar hacer durante 4 décadas. Exacto, el avance no se ha podido ver, y nosotros no fuimos ilusos los legisladores. Nosotros, conociendo la experiencia de Estado que tuvimos, venimos del sector privado, nos enseñaron no solamente la parte de calidad, sino ir a la causa raíz del problema, no a la sábana, sino a la causa raíz, y diagnosticamos el problema. Y presentamos un texto para los próximos 20 o 30 años. Mucha gente dijo que nosotros estábamos locos, que esa era una ley para Suiza, pero no, aquí participaron en la discusión de esa ley expertos locales, nacionales, internacionales. Hubo una experta argentina con más de 27 años en transporte que vino a asesorarnos. Todos los especialistas en transporte terrestre, de carga, de transporte urbano, interurbano, de taxi, de motocicleta. Es decir, aquí el país entero fue al Congreso, el CONE, la IRD, los navieros, la ONG que trabajan con víctimas de accidentes de tránsito. Es decir, el país entero, la inteligencia colectiva está plasmada ahí, porque también han querido decir que esa ley fue una copia de otros países. Los legisladores hacemos lo que le llaman legislación comparada, que es un benchmarking, las mejores prácticas de otros países. Nosotros debemos adecuarla, como dicen por ahí, customizarla en inglés, ¿verdad? Y aplatanarla en el campo, y llevar a aquellas cosas que sí pueden ser válidas. Incluso aquí estuvo trabajando todos los temas de salud, la alcoholemia, los niveles de alcoholemia, el alcoholímetro, la OPS y la OMS estuvo trabajando con una experta definiendo todas las normativas que tienen que ver con la parte sanitaria de los accidentes de tránsito, de los afectados, de las víctimas. Es decir, que esta ley integral, vista, nosotros como ingenieros tuvimos la visión de ver lo sistémico, verlo integral, no verlo puntual. Es como dice, ver el árbol, pero no perderte del bosque, que es donde tú tienes la integralidad. Lo que tú hablabas de la transversalidad. Cuando Julio decía de 360 artículos, es porque esto es un código. Aquí no había, Julio, una ley de transporte terrestre. No hay tradición jurídica muy arraigada de código en República Dominicana, bueno, pero esto es un código. No, en ese ámbito sí. Sector. Si nos vamos a la generalidad de lo que abarca, porque pueden haber leyes especiales, pero esta ley abarcó todo, abarcó la movilidad de personas y de carga, que es muy consustancial con la municipalidad, con los ayuntamientos, una movilidad sostenible. Abarcó el transporte terrestre, que es una actividad económica que no tenía una ley y que donde la mayoría de los problemas estaba en el transporte terrestre, porque un grupo de empresarios o llamados sindicalistas agarraron las vías públicas, se hicieron dueñas de ellas y definieron un control que era, diríamos que casi autónomo. Y entonces también se trabajó algo muy importante, que es la seguridad vial, un término que mucha gente no manejaba hasta hace 20 años, donde son todos los esfuerzos y las políticas que hace el gobierno y el sector privado para reducir los niveles de siniestralidad y de muertes y heridos por accidentes de tránsito, y todo lo que tiene que ver con garantizar que los peatones, los pasajeros y los conductores se manejen seguros y que eliminemos esta violencia vial. Y otro tema que fue una adecuación, que fue el tránsito. El tránsito, ¿qué era lo que teníamos? Una simple ley de tránsito del año 67. La ley 241, que ya era obsoleta, 50 años. ¿Qué le hicimos a la parte del tránsito? Una actualización, una modernización de muchos elementos que ya muchos países tenían desde el punto de vista del tránsito. Que déjame decirte, no. Para su momento histórico fue una excelente pieza. Claro, la ley 241, oiga, se le hicieron algunas modificaciones en el año 70, en el año 79, luego en el 99, sí. En el 2001 con el alcohol, pero en su momento, Julio, en el año 67, esa ley fue, incluso yo tuve con uno de los que redactó esa ley, que fue director de tránsito, el ingeniero, estuvimos cerca en un chequeo médico con mi papá, que me dijo la génesis y me felicitó, es decir, después de 40 años, una persona que participó con Juan Bosch en ese código inicial que le dio instrucciones a Juan Bosch, para entonces nosotros reencontrarnos 2 generaciones, uno que fue el primer director y nosotros fuimos director, y con la ley. En ese aspecto yo digo
que a 2 años y medio que tú preguntas, retomando la pregunta y después de describir la problemática general sobre el cual nosotros nos basamos, hay que esperar porque es una ley que progresivamente y gradualmente el Estado va incorporando. Incluso nosotros pusimos plazos, no fuimos creyentes de que de la noche a la mañana. Por ejemplo, me explico, el plan de renovación del parque vehicular que busca de sacar todas estas chatarras, como la mayoría de ese parque vehicular tiene el transporte de carga y de pasajeros públicos, la urbano e interurbano, le dimos un plazo al Estado de 10 años. Sí. Yo creo que en 7 se puede lograr, pero dimos un plazo holgado de 10 años porque tampoco la economía permitía que aquí se importara una cantidad de vehículos para sacar, y ahí nosotros pusimos un mecanismo transparente para que no se volviera a los formatos planos, es decir, un fideicomiso, una fiducia para que sea transparente. Está el tema de que detrás de la chatarra hay estrategias de sobrevivencia también, o sea, claro, son personas pobres que tienen ese medio como el medio principal de proveerse de recursos económicos. Porque también el plan y desmantelar eso de un momento a otro requiere un tiempo, ni política ni socialmente conviene. Hay una socialización que debe darse ahí, pero también, por ejemplo, el tema de la capacitación de todos los choferes. La ley ordena que la escuela Nevial, que se crea, estaba vía administrativa en el FONDE, que se eliminó el FONDE, se encarga de todas las políticas públicas y definimos 4 años para capacitar a todos los choferes en transporte de carga, mercancía peligrosa, explosivos, gaseosas, acarreo, transporte urbano, interurbano, transporte de taxi. Aquí se definen todas las modalidades de transporte de taxi, de motoconcho, pero también, por ejemplo, los reglamentos. Nosotros le dimos un plazo al Intran o al Consejo Directivo del Intran de 6 meses, pero solamente han aprobado 8. Hay una gran parte que está en consulta y en algunos casos, muchos eran normativas que ya el Ayuntamiento del Distrito y la OTTT lo había definido como el transporte urbano, interurbano, el transporte de carga, pero otras eran nuevas que esta ley trae que no existían, como el sistema de conducir por puntos. Por ejemplo, el reglamento de inspección técnica vehicular se lleva a la revista, a talleres certificados, donde a través de calidad se verifica las condiciones físico-técnicas y de seguridad de los vehículos. Pero también hay otros plazos que tuvo que ver que ahí sí los empresarios del transporte fueron ágiles, porque si no perdían la licencia de operación, la ruta, que es convertirse en empresa. Es decir, esta ley le dio un plazo de 18 meses a todo el que tenía una ruta bajo un esquema de sindicato, que no era lo prudente, porque un sindicato es para reclamar los derechos de los trabajadores, y los dueños de los vehículos no eran trabajadores, eran empresarios, y son empresarios. Entonces aquí se va a dar entonces un gremio empresarial, más que un sindicato, y los sindicatos lo van a formar los choferes para reclamarle a esos propietarios su seguridad social y sus compensaciones y beneficios. Es decir, aquí nosotros definimos que la actividad del transporte es una actividad empresarial, comercial, de lucro, que tiene unos costos operativos, una inversión de capital, pero también una rentabilidad mínima aceptable, y que el Estado, en el caso del transporte público de pasajeros, tiene que intervenir en la tarifa, no así en el caso del transporte de carga, que ya es una actividad que se deja a la libre contratación, a la libre oferta y a la libre demanda. Miren cómo nosotros manejamos esta ley con muchos intereses. Hay un esquema institucional en esta ley, que está plasmada en la ley, obviamente siempre hay un marco institucional en la ley, donde está el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, vamos a llamar al Consejo del Intran. Está el Intran, que es el organismo rector, el que traza las políticas, el que regula en el sentido también de fiscalización, no de normativa. Y hay un observatorio paralelo a esto, un observatorio que me parece una idea genial, que ojalá y eso Ese observatorio, Julio, dio mucho inconveniente con una persona experta que opinó, y nosotros en principio y en final estábamos de acuerdo, pero no podíamos hacer un choque de trenes entre un observatorio permanente de seguridad vial que se quería que fuera autónomo e independiente, pero en sí hasta ahora depende del Consejo Directivo del Intran y tiene una forma, porque este es el que va a definir todos los indicadores
todas las métricas. Recabar y sistematizar recabar información. Y eso va a ser, no, esto va a ser un insumo para un plan nacional estratégico de seguridad vial. Y esto generalmente muchas veces no se quiere porque la Procuraduría no quiere que se publiquen los muertos, el Intran tampoco, la DGC. Entonces, esa autoridad que debe tener una cierta independencia y autonomía viene siendo como el ojo, el crítico del sector para poner la llaga sobre él. Y está hay dos bloques, digamos, dos bloques institucionales, que el Intran y su consejo, el observatorio y todo eso, que traza las políticas, y el otro bloque institucional está constituido por, digamos, un órgano rector en este sentido, que es el Ministerio de Interior y Policía. Está la Policía Nacional debajo, y debajo de la Policía Nacional está el DGCET, como se le llama, o sea, es una dependencia de la Policía Nacional. Antiguamente. Siendo la DGCET, digamos, la que está en la calle, la que pone multa, la que supervisa, la que vigila, la que garantiza la seguridad vial, todo ese tipo de cosas, todos los aspectos que están contemplados en esta ley, no debió reportarse directamente al Intran, porque muchas personas piensan, y yo estoy en cierto modo de acuerdo con ellos, de que ponerlo como dependencia de la Policía Nacional sin haber esta entidad haber conocido un proceso de transformación, yo creo que debe ser radical, la Policía Nacional, es como dañar todo el esquema institucional. Te lo digo claramente porque es así que piensa la gente. Mira, así entonces hay otra cosa, esa es una, hay otra cosa, que el Intran es el órgano rector y así está consignado en la ley. Traza las políticas, la direccionalidad estratégica en estos temas. Y por otro, el ministerio, que también por ser un ministerio, un órgano de gobierno de Estado, también traza políticas y también confluye aquí con las políticas del Intran con respecto a la DGCET. Entonces hay dos vertientes, una vertiente de política de interior y policía y hay otra vertiente de política en términos de rectoría, en el ámbito de la rectoría, que proviene del Intran. No hay ahí una contradicción porque el tema de político debe concentrarse en una sola entidad, por lo menos es una inquietud que tenemos, que sería bien que tú, como casi abogado, porque también además de ingeniero va a ser abogado en estos días. Ingeniero constitucionalista. Sí. Mira, nosotros en principio, y seguimos en esa basamenta, nosotros queríamos crear una policía de tráfico nueva, de tránsito nueva. Se nos fue imposible. Queríamos que esa policía, que hoy se llama la DGC, empezara, como dice la Biblia, que naciera de nuevo, como nació el Intran, y que tuviera su credibilidad. Hay que ser legislador y estar en la parte constitucional para uno entender por qué las cosas no siempre pueden ser como uno quiere. Nosotros tenemos una constitución que establece una única policía, la Policía Nacional, y no permite desmembramiento. Por ahí claro. Empezamos. No podíamos crear una policía paralela porque había que modificar la constitución. Sigo pensando en lo que tú y todo el mundo quería, una nueva policía. Pero nos fuimos entonces a tratar de no ponerlo a la Policía Nacional ni al Ministerio de Interior. Pero cuando vamos le ponemos el SECSE, el cuerpo, así como está el SECME, el CESTUR, el CESPROM, le pusimos para ponerlo en el Ministerio de Defensa. Oiga, la búsqueda que nosotros hicimos para que no cayéramos en la Policía Nacional. Y cuando fuimos a ver, en los cuerpos especializados solamente puede ser enviado por el presidente de la República, dice la Constitución, cuando lo entienda pertinente. Tuvimos que hacer continuamente operando. No, porque es un cuerpo del Ministerio de Defensa. Entonces ahí entra Julio con otro tema de choque jurídico, que es ¿quién pone la multa? El auxiliar del Ministerio Público es la Policía Nacional. Un militar que sea del CC no está facultado a nivel de la Constitución y el ordenamiento jurídico a llenar el acta de infracción, porque ellos son defensa nacional, no seguridad ciudadana. Seguimos por ahí, ¿verdad? Okay. Entendemos. Y ahí entonces tuvimos que caer, Julio, lamentablemente, no solamente no es un cambio de nombre de la MEA, dice, es que la MEA nació mal, nació
dependiente del Ministerio Administrativo de la Presidencia, que es peor. ¿Qué quiere decir? Que todas esas multas que se pusieron no tenían validez jurídica. Pues, ¿quién es que llena el acta de infracción? ¿Quién es el auxiliar del Ministerio Público en la investigación de los accidentes de tránsito, en la seguridad? Es la Policía Nacional. Entonces, lo tuvimos que poner cónsono con la reforma de la policía, así como está el DICAT, el DICRIM, ¿verdad? El DICAT. Entonces, creamos una Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, nombrado por el presidente, pero tenía que depender del ministro de Interior, del director de la policía, para que entrara en la función jurídica de tener fe de poder llenar el acta. Pero le definimos sus atribuciones, sus competencias, y ahí está la DGC, que nosotros esperamos que en los próximos años, con la capacitación, no solamente en esta ley, Julio, sino en los derechos de los ciudadanos, en el protocolo de abordaje a los ciudadanos, porque tampoco queremos que los ciudadanos estén peleándose, dándose bofetadas, tiros y botellazos con un agente. Este agente de la DGC está revestido por esta ley para vigilar, monitorear, fiscalizar, reordenar el tránsito y ser el contrapeso del Intran y de los ayuntamientos. Por eso tampoco la DGC puede estar debajo del Intran. Sí tiene que cumplir lo que aprueba el Consejo Directivo, porque todo poder tiene que tener un contrapeso. El Intran no puede ser tan poderoso, que eso también lo quería una vez el alcalde Roberto Santero, y no se puede, porque a veces cuando llegamos a los cargos queremos tener todo. Entonces, el que define las políticas públicas, el que asigna la ruta, ¿también la va a quitar? No, tiene que haber un contrapeso, ¿verdad? Y la Procuraduría, que ya entra la jurisdicción con la justicia. Entonces, aprendimos, Julio, de que a veces uno como legislador, representante, tiene ideas, quiere llevar cosas que la ciudadanía lo percibe como lógico, pero cuando te vas al ordenamiento constitucional y jurídico, no se puede. Bueno, a la hora de elaborar una ley, yo he tenido la dicha, porque fue una gran experiencia para mí, de participar en la redacción como redactor principal, yo diría, de la ley 166-12, que crea, bueno, tú estuve en esa comisión, sí, la ley del sistema Sistema Dominicano para la Calidad, la ley de prácticas desleales y medidas de salvaguarda. Yo participé y aporté con un colega que falleció, bueno, que era el colega de los Alcarrizos. El texto que llevó Pelegrín al Congreso, que fue Pelegrín el proponente principal, yo fui que lo redacté, el texto inicial, y luego está el tema de la ley de energía y minas, donde yo participé también en la comisión. Y lo primero, como tú dices, hay que la garantía de constitucionalidad de la ley, y ahí vemos lo que está pasando con la ley de partidos, donde el Tribunal Constitucional ha declarado muchísimos artículos inconstitucionales, luego de ser promulgada y ser revisada y ser puesta en vistas públicas. Esta ley, el Tribunal Constitucional ahora recientemente, eso es un tema de actualidad, ha declarado varios artículos de esa ley como inconstitucionales. Sin embargo, de la ley 117, por eso, los transportistas nada más han solicitado al Tribunal Constitucional el numeral 2 del artículo 101, que es el que pone las edades de los transportistas para ser pensionados a los 65 años. Ellos dicen que es inconstitucional, que viola el derecho al trabajo y un derecho adquirido. Y todavía el tribunal no se ha pronunciado, pero yo entiendo... Ellos no están de acuerdo con que sea 65 años. No, que sea más de ahí. Nosotros entendemos que ya a los 65, 70 años, una persona con un tanquero lleno de combustible no se maneja igual que lo de 30. Lo mismo que uno con una escopeta con 80 años. Pero una salida puede ser, Julio, de guardián. La renovación de la licencia cada 2 años o cada año, y no cada 4 años, que ahí entonces tú sometes a ese chofer a una evaluación psicomédica más regular. Bueno, ahí se puede salvar la situación. Seguimos en breve con esta interesante conversación con Tobías Crespo, diputado de la República en funciones y con toda probabilidad futuro repitente en la función en el Congreso Nacional como diputado de la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Seguimos en un momento. Muchas gracias. El futuro es hoy. Sigue disfrutando con GDM.
Disfruta lo que ves. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Stay Alive, el producto que está revolucionando la salud. Si usted se siente sano, tome Stay Alive para preservar su salud. Si está enfermo, tome Stay Alive, no importa qué le esté aquejando. Stay Alive sirve para todas las enfermedades, para el cáncer, para el estrés, para la hipertensión, para la diabetes. Stay Alive, el producto que está revolucionando la salud. En cada comienzo, en cada decisión, estamos contigo. Conocemos tus expectativas, también tus temores. Quieres ver la calidad crecer ante tus ojos y tener el orgullo de ofrecer lo mejor a los tuyos. Sabemos justo lo que necesitas, porque tu pasión y tus retos son los nuestros. Invesagro, soluciones agropecuarias. Protegemos tu inversión. En Zoolandia no hablamos de nuestro servicio. La calidad de nuestro servicio habla por nosotros. El trato aquí en Zoolandia es excelente, ya que tienen una buena calidad humana, ya sea con las personas o los animales. Contamos con una completa oferta para el cuidado y la salud de los animales. Servicios de peluquería, consulta interna, cirugía, sonografía, rayos X, laboratorio clínico y variedad de productos farmacéuticos. Además de pet shop y expedición de certificados de viaje. La verdad es que Zoolandia y para nosotros y nuestra mascota es nuestro segundo hogar. Estamos en Los Álamos, Autopista Duarte, Marginal número 12, diagonal al Homs. Zoolandia, porque ellos también cuentan. GDM. Disfruta lo que ves. Seguimos con el desarrollo de este programa, hoy tratando un interesantísimo tema de muchísima actualidad, de actualidad por mucho tiempo, que con Tobías Crespo, diputado de la República, que nos está explicando aquí algunos detalles muy interesantes de la ley 6317 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Francisco, yo creo que tú tenías una inquietud que expresar. Sí. También aparte, para los amigos televidentes, como saben, el sector transporte a nivel energético representa cerca del 40% del consumo. Entonces, por eso que un sector como este debe ser regulado, de algún modo tiene que también tener una buena fiscalización. Y no solamente el consumo, de la contaminación medioambiental. Las partículas móviles contaminan en gran proporción el medio ambiente y los vehículos como tal. Incluso la ley fomenta el uso de vehículos con energía alternativa, renovable, es decir, eléctrica, y fomenta esa parte. Lo está entre los principios. Bueno, incluye el tema de la movilidad. Y movilidad implica toda la fuente, como movilidad con cualquier fuente, desplazamiento con cualquier fuente energética, incluyendo la movilidad eléctrica, que se ha puesto muy de moda, gracias a Dios, que se ha puesto muy de moda. La consulta que yo tenía era, uno utiliza a veces los servicios de Uber,
estas plataformas tecnológicas que la ley las contempla. Claro. Y me creó particular interés el artículo 80, que me permito citar. Servicio de transporte en taxi. La prestación de servicio público de transporte en taxi se realizará de manera o de forma individual a pasajeros que indicarán el lugar de destino y no estará sujeto a rutas ni horarios. Sin embargo, uno utiliza la plataforma de Uber, a las 8 de la mañana te cobra 300 pesos para su desplazamiento, pero a las 3 de la tarde te cobra 150 pesos. ¿No entra eso en una contrariedad directa con el artículo 80 de la ley? Mira, lo primero es que uno de los grandes conflictos en esta ley de intereses, ¿verdad? Entre los transportistas, los empresarios organizados, el poner la IRD, la inversión extranjera, porque había gente con inversión extranjera, era la definición de lo que era transporte público de pasajeros y qué era transporte privado de pasajeros. Eso fue fundamental para deslindar el interés público, que tiene que ver con la intervención del Estado como regulador, como servicio público, y la libre contratación, el libre mercado de un servicio privado, de un prestador. Entonces, el servicio de taxi es un servicio privado. ¿Por qué es privado? Porque tú lo pides en cualquier punto y te desplaza a cualquier punto. Pero el Estado debe regular ciertas condiciones de ese servicio privado, porque está la seguridad, está el tipo de vehículo, lo que tiene que ver con la licencia, la formación y todo el botón de pánico, el tacómetro para que no te engañen dándote una tarifa que no es, habla ahí de eso. Sí. Entonces, sobre esa base fue que entonces definimos qué es público y qué es privado. En el caso de Uber, vaya la misión porque hay varias plataformas, forzó incluso a que las empresas de taxi se actualizaran y se llevaran a plataformas digitales y que entraran en un nivel de competencia porque estaban trabajando en 1.0, diría yo. Entonces eso forzó a una competencia que finalmente a quien beneficia es al usuario final. Entonces, en el caso de estas plataformas digitales se definió transporte independiente, transporte por comunicación o plataforma, o transporte en el caso estacionario. Estacionario es un taxi que tú lo ves en una plaza, lo abordas ahí y te vas. Hay otros que son independientes, que tú lo ves en la calle, lo paras, y hay otros que tú lo pides por teléfono o por tecnología. En ese caso, la definición de esa tarifa, como es libre mercado, el Estado no entra a regularla. Ahí es la diferencia cuando tú tienes una ruta de la 27 que tiene un origen, tiene un destino, y todo ese trayecto está definido por el órgano regulador. Tú tienes que garantizar que haya frecuencia, itinerario, vehículo disponible en buen estado, que el chofer esté certificado y que te cobren. Por eso habla de que debe publicarse no solamente la tablilla del pasajero, del conductor, sino la tarifa. Para el transporte público, el usuario debe saber cuánto le cuesta, y la ley ordena a publicar en los medios electrónicos, en las páginas, en las redes sociales y en el vehículo como una forma, y ahí entramos a la calidad del servicio, a los derechos de los usuarios, reclamarle al órgano que tiene que reclamarle, que en este caso es Proconsumidor, porque en la ley no definimos quién era el ente administrativo que tenía y entonces entraría Proconsumidor. Desde el punto de vista de los usuarios. Ya de la competencia entra Procompetencia, es decir, los monopolios, las posiciones dominantes de mercado, porque hay empresarios que tienen mayor participación de rutas y de licencias, que esta ley manda que todo el mundo entre y salga, que no libre acceso. Bueno, todos sabemos que este programa hace énfasis de manera recurrente en los temas de la calidad. Y entonces uno se preguntaría, ¿y qué tiene que ver a la ley 6317 con este tema de la calidad? Bueno, según los clásicos de la calidad, los que han escrito, los que han dedicado su vida a la calidad es el cumplimiento de requisitos. Y si yo veo un ámbito donde se cumpla, donde haya que cumplir requisitos, es en el ámbito de la movilidad. Ahí hay que cumplir requisitos, en el transporte terrestre hay que cumplir requisitos, en el tránsito hay que cumplir requisitos y seguridad vial hay que cumplir requisitos.
El tema de todos estos temas que abarca esta ley, la 6317, cuyo autor principal está aquí con nosotros esta noche, es cumplimiento de requisitos, y nosotros vemos, como yo subrayaba con otro amigo aquí, un experto que vino aquí, tuvo la gentileza de estar aquí con nosotros la semana pasada. Aquí hay una cultura de no cumplimiento de normas, de incumplimiento de normas. Aquí no hay una cultura de cumplimiento de normas en este país, no solamente en este ámbito, en todos los ámbitos. Y tenemos 40 años acumulados de desórdenes, de falta de autoridad, incluso de desafío a la autoridad, como hemos visto en los últimos años, desacatos, en fin, una serie de problemas complejos que no es fácil resolver. ¿Cómo se trata en esta ley este tema tan fundamental de la calidad, o de lo que es lo mismo, del cumplimiento de requisitos en todos estos ámbitos interrelacionados? Mira, en todo, de manera transversal en todo. Si nos vamos, por ejemplo, al tema del transporte de pasajeros, esta ley define requerimientos para los vehículos, para el tipo de vehículo, para cada modelo. Ya tú estás poniendo ahí indicadores, requisitos. Si es una guagua de transporte urbano, incluso habla de dos puertas, una para abordar y otra para desmontar. Se habla hasta de plataforma para los discapacitados, es decir, cuando hay vehículos de cierto tipo, que haya plataforma para incluso las personas que no ven y que son sordos también. Desde el punto de vista de la seguridad vial, esta ley ordena auditorías técnicas de seguridad vial para identificar los puntos críticos, los puntos donde hay mayor nivel de siniestralidad, donde se producen más muertos en una frecuencia, en un espacio de tiempo, y donde el Estado, esa métrica, esa medición de ese punto crítico, debe llevar entonces a introducir intervenciones para que ese punto negro pase a gris y se convierta de luto, pasa carretera segura. ¿Sí? Carretera de ASO. Carretera segura. Por ejemplo, en ASO se han muerto en este año una gran cantidad, pero ya los datos están ahí te está diciendo, incluso Julio, hay software a nivel georreferenciado que en todo el país te pueden decir cuáles son los puntos y las posibles intervenciones para resolver ese punto de ASO, por ejemplo, en el número. Pero no solamente ahí, sino a nivel nacional. ¿Por qué hay tanto accidente en la cumbre? ¿Qué pasa en la cumbre? No han intervenido para que ese nivel de riesgo se lleve a disminuir los accidentes de tránsito. Entonces la ley ordena eso, de auditorías técnicas de seguridad vial para las carreteras, para las autopistas, sobre todo en combinación con obras públicas, que es quien la construye, le da mantenimiento, ¿verdad? Y establece las contrataciones para la mejora vial. Y de algún modo 911 también, con el tema de la seguridad, con las cámaras. También se tiene bueno, esta ley establece fotomultas, incluso lleva a la placa, ya Impuesto Interno convocó una licitación para volver a la placa delantera y la placa trasera. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo te voy a poner una multa por cámara, por una foto, lo primero que se ve delante es la placa. Ya cuando está detrás, el vehículo o te tapó o ya hubo un incidente, sobre todo en los niveles de sicariato y de inseguridad, que lo último que tú ves es la placa, cuando ya te ejecutan, ¿verdad? Entonces nosotros volvimos a ese esquema de doble placa, a la fotomulta, pero también, y ahí preguntaba, creo que era Julio, sobre retomando la seguridad vial, es parte de la seguridad ciudadana. Hay algunos países donde el Intran, en vez de estar autónomo o adscrito al Ministerio de Obras Públicas, está al Ministerio de Interior, porque ven la política de seguridad vial como parte de seguridad ciudadana, porque es así. Cuando tú sales de tu casa a pies, como pasajero o como conductor, fuera de la violencia intrafamiliar, la que se da en el hogar, las muertes que se dan en el hogar, una gran parte de las muertes se dan en las calles, en las vías, y una parte de ellas se dan en vehículos, o como peatón o como pasajero. Entonces, la seguridad vial es un componente de la seguridad ciudadana, y la seguridad ciudadana lo tiene que ver el Ministerio de Interior. Por eso es que tuve ahí el tema de por qué la DGC encaja como fiscalizador en la Policía Nacional. No podía ser otro ente tampoco. Entonces, a nivel de calidad, por ejemplo, nosotros tenemos métrica para los vehículos, para la certificación de los choferes, ¿sí?
¿Qué define los derechos de los usuarios? Los derechos de los usuarios, de los pasajeros, que antes no existían, está definido de que haya un vehículo disponible cuando tú quieras volar, que tenga una frecuencia, que si no está ahí, por lo menos algo tecnológico te diga que viene en un minuto, en tantos segundos, y que tú veas a través del celular, puedas ver cuándo viene la próxima guagua, porque la ley manda a definir terminales y paradas, un sistema de paradas, para que tú montes y desmontes en la parada, no en cada sitio. Recuerden que no había ley de transporte, por eso es que la AME no podía resolver muchos conflictos del transporte público, porque no había ley. Pero también está la frecuencia, el itinerario, el vehículo en buen estado, y ahí entra la inspección técnica vehicular. ¿Qué entra la inspección técnica vehicular? En este país la revista vía ha sido un relajo, por eso hubo que suspenderla. Partiendo de que cuesta 45 pesos. Menos que un hamburger, y entonces se la compraba en un semáforo. No se garantiza. ¿Qué dice esta ley? Manda a que el Intran certifique talleres donde tú vayas y con equipos, con frenómetro, medidor de holgura, reflectómetro para el nivel de alineamiento de las luces. Pero ahí hay un progreso en esa certificación de talleres. Todavía no se ha iniciado. El Intran todavía esa parte de llamar a concursos, porque aquí hay talleres preparados para eso, donde uno a veces da el servicio, y muchos de los concesionarios, cuando tú vas a dar el mantenimiento, te dan todo el servicio completo y te garantizan con una emisión de que tu vehículo esté en buen estado, porque esa es la filosofía de la inspección técnica vehicular, no un malvete que tú lo compres donde sea. Entonces ahí hay indicadores para ese sector también, pero está relativo a la seguridad. El transporte debe garantizar que el ciudadano llegue seguro del origen al destino, y el pago a través de una tarjeta. Es decir, la ley habla, Julio, de la integración técnica, operativa y tarifaria. ¿Qué significa eso? Que tú abordes un chofer privado, una tarjeta, pagues, de ahí abordes el teleférico, hagas un transbordo, te metas al metro, cojas una onza, que la onza la ley manda y todavía no se ha cumplido con esto, de que se ha convertido en una empresa del Estado, no una oficina. No una oficina, sino una empresa del Estado, con todos los criterios que es un operador público, como es ET, como es Seguro Banreserva o como es el Banco de Reserva. Las distribuidoras están estatizadas, pero estamos hablando de empresas que compiten con otras empresas. Por ejemplo, empresas públicas, Seguro Banreserva, y aquí la mayor, la publicidad, compite con las demás empresas de seguro, pero es del Estado. El Banco de Reserva, así mismo debe ser el tema de la ONSA, una empresa privada, operadora, con una licencia de operación, porque ella compite con los pasajeros de los demás transportistas. Tobías, yo veo que la complejidad en lograr ese sueño, de ese ordenamiento que tú describes también, es un sueño, como lo tuve yo con el Sistema Dominicano para la Calidad, que verdad todavía no es lo que yo soñé, pero deberá ser una realidad. Deberá ser una realidad, y debemos ser optimistas, muy optimistas en este sentido. Porque, no sé si le lleve años, doctor, a usted, pero sí, solamente un gran soñador hace realidad un gran sueño, hay que pensar lejos. Así es. Este marco regulatorio es completo, algunas personas piensan que es idílico, que es en cierta forma difícil de aplicar en un país con todos los problemas que tenemos de autoridad, de violación de la ley, de desafíos culturales, de dejar hacer en esas 4 décadas. Yo creo que fueron más de 4 décadas. Sí. Yo creo que veo un interés del Intran, hay un énfasis en el trabajo del Intran, en la educación. Yo creo que eso es fundamental. Pero también tenemos que mostrar no solamente la zanahoria, sino el palo. El palo, no estoy hablando de implantar una dictadura en las calles y abusar de la gente y violar sus derechos, sino de hacer respetar la autoridad. Para que todo esto se haga realidad, necesitamos una autoridad que se oiga, una autoridad que se obedezca, una autoridad que se respete. Yo hago mucho énfasis en el tema de la autoridad porque yo veo cómo un chofer discute con un oficial de la DGCET, cómo lo insulta, cómo no hace lo que le están diciendo que haga conforme a la ley. O sea, hay un problema aquí
de fondo que no tiene que ver con la calidad del texto que tanto trabajo desde 2005 comenzó este trabajo. Sí. Del 2005 un trabajo de investigación, esto no es cualquier cosa, profundo, extenso, diverso, donde participaron muchos expertos. Como tú dijiste ahorita, dijiste una frase que me gustó, que fue que hay inteligencia colectiva. Aquí hay plasmada una inteligencia colectiva. Yo en un momento dije, ya esa ley no es mía, es una ley país. ¿Cómo tú ves, de la paternidad, en ese contexto, cómo tú ves, cuál es la vía de que este país cambie? Porque este sería un buen ejemplo para cambiar, para dar un ejemplo, para que demostremos al mundo y a nosotros mismos que podemos ser obedientes de las normas, que nos conviene a todos, porque el cumplimiento de las normas desde arriba hasta abajo conviene al país, no es a ningún ciudadano en particular y tiene beneficios particulares obviamente. ¿Cómo tú ves este futuro, que yo lo veo un poco difícil, un poco intransitable en muchos de los aspectos, todo eso que tú dices, esos componentes de esta ley que están aquí plasmados, que estamos lejos de cumplir? ¿Cómo tú ves en dos, brevemente, porque ya el tiempo se nos termina? Mira, vaya al tema de autoridad. Nosotros todavía no estamos conformes con el tema de la ley per se en el área institucional. Queríamos un ministerio de tránsito y transporte, el país lo requiere. No pudimos, tuvimos que irnos inicialmente a un instituto, darle el carácter de credibilidad en 5 años. Yo estoy de acuerdo con que una sombrilla ministerial. Yo estoy de acuerdo todavía con que se eliminen marítimo y transporte. Con que se eliminen 3 ministerios, se eliminen 3 ministerios, se cree uno nuevo que ese sí se necesita, porque las actividades productivas que se generan aquí y los gastos lo requieren. Pero una sombrilla donde esté el Ministerio de Transporte, donde esté el IDAT, el Intran y el marítimo, ¿verdad? Que ya tienen fortaleza. De acuerdo. Que ya la tienen fortaleza. Ahí nos tumbó el pulso el Ministerio de Administración Pública, que cedimos, pero el proyecto de ley que yo sometí creaba un ministerio de transporte. Tuvimos que ajustarnos a la realidad. Bien, lo otro es irnos a lo que tú dijiste, a Dios rogando y con el mazo dando. Esta ley habla muy bien de la educación vial. Y la gradualidad. Sí, la gradualidad. Crea la escuela vial, integra la educación vial de 0 a 5 años en los colegios, en el nivel básico y en el nivel medio, para que cuando tú salgas de bachillerato puedas tú vas a crear una nueva cultura ciudadana, tú vas a tener un nuevo peatón, un nuevo pasajero y un nuevo conductor. Y tú me dirás, Julio, y hay que esperar 20 años, lamentablemente. Esta ley es para los próximos 20 o 30 años. Yo tengo una hija de 27 años, una de 23 y tengo una de 7, la más pequeña. Yo aspiro, y por eso digo que solamente un gran soñador hace realidad un gran sueño. Y nosotros, los legisladores, somos los arquitectos, o pretendemos ser los arquitectos de la sociedad que queremos para nuestros hijos y nuestros nietos. No es regular el caos que había, por eso fue que la ley duró tanto tiempo, por los intereses. No, yo creo que gradualmente nosotros vamos a ir, incluso, ¿qué me dice el sector de transporte a mí después de 3 años? Todavía los problemas de palo, pico, punzones, piedras, ya se han ido, las muertes se han ido reduciendo, no te voy a decir que eliminando, es decir, que hay cosas que aunque uno no tenga las expectativas satisfechas y haya creído que podemos avanzar más, porque siempre se puede avanzar más, lo que yo espero a futuro es que se mantenga la voluntad política que la promulgó, que se den mayores recursos del presupuesto a la movilidad, al transporte, al tránsito y la seguridad vial. Sí, porque implica no solamente al Intran, sino a la DGC y a los ayuntamientos. Implica una inversión grande. Muy grande. Que se formen y se capaciten a los empleados de las instituciones. Aquí se necesitan muchos técnicos preparados en esta ley, en movilidad, en estudios, en transporte, en uso de en ciudad inteligente, pero también que se formen a los transportistas, poner un nuevo chip en que ya tú no eres un sindicato, tú eres un empresario y que tienes que pensar en el ciudadano de a pie. Esas son mis expectativas para crear una nueva cultura ciudadana. Yo sé que tú estás de acuerdo con ello. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, que esa es la línea y es la línea correcta. Lamentablemente hemos llegado al final y vamos a terminar este programa sobre este tema con una frase corta de Winston Churchill, uno de mis admirados,
mis autores y políticos, estadistas de gran calibre, más admirado, que él decía: yo soy optimista. ¿De qué sirve ser otra cosa? ¿De qué sirve ser otra cosa? Yo soy optimista y vamos a ser optimistas con esta excelente pieza legislativa cuyo autor tuvo la gentileza de participar hoy con nosotros. Gracias, Tobías. Gracias por invitarme, presto a seguir pues estando con ustedes. Y te deseamos que siga con éxito tu carrera como legislador, que ya acumulas un gran éxito. Hay muchos logros en tu currículum que queremos que se multipliquen con creces en la próxima gestión que vas a tener 2024, con la bendición de Dios. Buenas noches, amigos televidentes. Nos vemos el próximo martes de 7 a 8 de la noche en este canal. Muchas gracias. GDM. Disfruta lo que ves.